Yo les agradezco muchísimo que estemos aquí en una librería tan bonita como es La Niña Oscura. Y como pueden ver, estamos rodeados de muchas historias, de muchos textos de análisis, de muchos textos que, bueno, pues lejos de que nos cuenten historias, también nos van a permitir otra visión del mundo. Y bueno, a mí en lo particular creo que tener un libro en las manos es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y tener un libro en las manos de una persona que les voy a confesar que no conozco mucho, esa es la realidad, que no conozco mucho, pero que puedo leer y que puedo sentir y puedo transformar a través de él, que puedo ser otra persona a través de él, porque nos van dejando lejos de estas enseñanzas, ¿no? Estas cuestiones que a veces nos dicen, los libros nos enseñan, nos transportan a otro mundo y nos hacen ser otra persona. Lejos de ello, creo que eso es lo fabuloso, ¿no?, de la literatura, y es lo que hoy nos va a reunir, lo que hoy nos reúne. Yo sé que son fechas pues un tanto extrañas, en el sentido de que todo el mundo está hablando de fútbol, todo el mundo está en otras cosas, en los fanfests, y vemos una reunión masiva, ¿no?, de personas para estos temas que, lejos de meditar o no, porque todos necesitamos también el tipo de recreación que se quiera, pues es muy valioso que haya todavía una fuerte resistencia cultural en la literatura independiente. Hoy presentamos el libro La casa que quiso un Dios, de José Iván Sánchez, que es un autor, tengo la fortuna de tener su primer libro en las manos. No es poca cosa realmente, tener un primer libro no es poca cosa. Hay muchas personas que dicen, planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro. Y yo creo que es una cuestión muy equívoca, porque escribir un libro no es algo sencillo, igual que plantar un árbol ni tener un hijo, mucho menos. Escribir un libro requiere de mucho trabajo, requiere de muchas horas, requiere de insistencia, requiere de un desgaste mental, de sensibilidad fuerte, de poder atravesar muchas noches o muchos días o muchas mañanas, tú no me dejarás mentir, de muchos momentos en que vamos incluso caminando y vamos pensando en las historias, o que despertamos y tenemos una nueva idea, y que esa idea ya después, a los 2 días, ya no nos gustó y la cambiamos y la tachamos, y ahorita, como me decías, se me iba el hilo con tal personaje o con este, y es volver a retomarlo, y es volver a... y no eres tú, ¿no? En esos momentos no eres tú, ciertamente. Eres otra persona, eres algo incluso hasta un poquito místico, en el sentido de que podemos vivir en la vida a través de otros sentidos y podemos tener experiencias que jamás hemos tenido, o quizás sí, ¿no? Pero pues lejos de ello podemos crear, ¿no?, a través de una experiencia y a través de inventar historias. Y bueno, José Iván Sánchez pues es un autor. Para quien no lo conozca, voy a leer su biografía, que muy amablemente nos hizo pues el honor de pasarnos también, además de su trabajo, también compartirnos su confianza, darnos su confianza para editar este libro. Y bueno, voy a compartirles un poquito de quién es José Iván Sánchez. Nacido en Tulancingo, Hidalgo, desde temprana edad descubrió en la imaginación un refugio donde lo inquietante y lo extraordinario podían tomar forma en pequeñas historias, herramientas que le ayudaron a enfrentar las dificultades de la dislexia. Con el tiempo, eligió escribir sin miedo al error, permitiendo que aquello que habitaba en su mente encontrara voz en las letras. Su primera obra publicada, La casa que quiso un Dios, surge precisamente de esas ideas, pesadillas persistentes y visiones que exigían ser compartidas, lo que culminó en un proyecto de exploración de horror psicológico, la fe y la fragilidad de la mente. Su trabajo, tanto en la escritura como en las artes visuales, responde a una misma pulsión: transformar la experiencia, la propia, en algo que pueda ser observado,
incluso si resulta inquietante reconocerlo. Y bueno, pues yo creo que estas últimas palabras no son para menos. Cuando uno ojea este libro y cuando uno se atreve ya a meterse en esta casa, porque vamos a decirle así, es una casa este libro, hay momentos muy inquietantes, hay momentos muy aterradores. Y yo le decía aquí hace unos momentos, creo que es una cuestión mucho más mental, ¿no? ¿Quién no ha sentido en algún momento, estando en su casa y en la propia seguridad de su propio hogar, que su hogar puede devorarle, ¿no? Que su hogar puede ser este lugar en donde hay momentos en donde de verdad nos pueden comer. Y nos puede comer no de una manera física, ¿no? O quizás sí, ¿no? También puede ser de una manera física, pero nos puede devorar en la mente, en el corazón, y pues quiénes somos, ¿no? Dentro de este hogar. A mí este libro me gustó muchísimo. Yo tengo la fortuna de poder editarlo junto con Pablo, que ahorita les voy a platicar de quién es Pablo. Pablo es el editor también de este libro. Y bueno, es Pablo Valentín. Pablo Valentín ha publicado una inmensidad de obras. Es un autor ya también con una muy larga trayectoria. Ha publicado los libros Al Gol, ha publicado Los Ciudadanos, Palmas de Arena, El Cantar de Roy Corman, y se canta, si me dije bien, ¿verdad? El nombre. Y bueno, pues está próximo también. Ha publicado más cosas. La verdad es que yo soy malo con los nombres de los libros, pero ha publicado muchísimos libros. Pablo es un ensayista, ha hecho infinidad de corrección de estilo, es guionista. Una parte que a mí de Pablo me gusta muchísimo es justamente su parte como guionista. Y bueno, pues también ahora funge como editor en Vitralia Ediciones. Estoy yo muy contento de poder trabajar con Pablo, y que Pablo, les voy a comentar rapidísimamente esta anécdota, que fue que aquí a unas cuadras conocí yo a José Iván Sánchez hace unos meses. Nos quedamos de ver aquí en el kiosco Morisco para poder firmar contrato. Y bueno, pues estuvimos platicando, tomando café, y tuve la suerte de conocerte, de conocer un poquito de tu obra. Y bueno, pues yo estoy muy contento de que la tengamos en manos. Se tardó más de lo esperado, pero la verdad es que así a veces son los libros. Se tardan un poquito más de lo esperado, pero no deben de llegar ni antes ni después, sino en el momento que tienen que llegar. Y bueno, Pablo Valentín, vamos a hacer esto no de una manera, ¿te parece bien? ¿Les parece bien? Que no lo hagamos de esta manera, pues payasa, ¿no? Que luego tienen las presentaciones de libros en donde nosotros tenemos la vela de la razón y nada más nosotros podemos estar platicando y poder diciendo, porque nosotros venimos y traemos la literatura para ustedes. No, nosotros queremos siempre romper con esto, con este paradigma de lo que es la literatura. Y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, todo esto, vamos a dar unos momentos también para justamente hacer ello. Pero bueno, yo quiero iniciar planteando la pregunta para los dos. ¿Por qué este libro? ¿Quién quiere empezar? Bueno, vamos a hablar del libro físico. Sí, ¿por qué este libro? Vámonos por partes, ¿no? Sí. Como cuando llegamos a una casa, abrimos de la fachada. Así es, como arquitectura. Por adentro, ¿no? Va. Está muy bien. De entrada, felicitarte, Iván, porque como ya bien lo apuntó Bruno, escribir un libro no es fácil, y escribir un libro de terror no convencional todavía es menos fácil, ¿no? El terror y el horror tienen la mala suerte de ser probablemente los dos géneros más populares y también los más confusos, ¿no? De repente por ahí hay quienes no encuentran la diferencia entre qué es el horror y qué es el terror. Es muy fácil, ¿no? El terror es si uno va caminando por la calle y sale un tipo con un cuchillo, eso es terror, ¿no? Horror es si uno va caminando por la misma calle y está oscuro y siente miedo, eso es el horror, ¿no? Uno es subjetivo, el otro es casi palpable, ¿no? Este es un libro que transita en las dos líneas, ¿no? O sea, es un libro que de entrada, nos plantea uno de los terrores que probablemente no nos parece que pueda ser aterrador, y es cuando alguien te hace una invitación en una casa, uno piensa en la hospitalidad, ¿no? Y más nosotros como mexicanos, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a esto de mi casa, tu casa. Entonces, cuando alguien le hace una invitación a uno a ir a su casa, pues piensa en la hospitalidad. Y así es como empieza este libro, ¿no? Y yo creo que
lo aterrador, lo que hace una función muy bien y muy específica en cómo se va a desarrollar la historia, es que desde el inicio nos damos cuenta que en esa casa va a haber todo una hospitalidad. Y ahí ya rompemos justamente esta regla de la confianza con el lector. Eso no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la literatura de género. Muchos autores noveles, y esto lo digo como editor, cometen el error de contarnos cómo es su mundo, ¿no? De gastarse a lo mejor 30 páginas explicándonos cómo funciona el universo en el que nos quieren meter. Esta novela nos mete de lleno en lo que está pasando, ¿no? Yo creo que las explicaciones van a llegar por ahí de la parte final del libro, si es que llegan, porque depende mucho de cómo lo lean, ¿no? Depende mucho de la atención que ustedes le pongan. Entonces es un libro que desde que entramos nos vamos a meter justamente en cuál es el meollo de lo que nos está contando, ¿no? Ahora, es curioso, porque como bien dice Bruno, las editoriales independientes funcionan de una manera casi visible, ¿no? De repente estas editoriales tienden a depender de los amigos para publicar, o sea, decir, pues es que mi amigo que conocí en la carrera de letras, es que yo lo voy a publicar. Algo que yo siempre he valorado de Vitralí antes de unirme como parte del concepto editorial es que su catálogo de autores es muy grande. Y Iván es uno de estos autores raros, pero que cada vez empiezan a ser más frecuentes en nosotros, que nos conocen en las ferias de libros y que nos preguntan si publicamos autores. Y es curioso porque sí, a nosotros nos llegan muchos correos al mail y los leemos todos, ¿no? Entonces no es como gratuito que nada más que publiquemos a todo el mundo que llega, ¿no? Yo creo que hay una cosa que tiene Vitralí es que, no exagero, tenemos más de 70 títulos. Entonces, sí cumplimos. Iván ya puede ser de esos autores que pueden dar testimonio de que no publicamos a nuestros amigos. Igual yo, Iván, lo conocí porque justamente llegó a la Feria del Libro a comprar uno de nuestros títulos, hoy ya se llevó allí nosotros. Y hoy tenemos la oportunidad de tener esto, ¿no? Y yo creo que eso es lo más valioso, porque a la hora de estar editando un libro de alguien que no conoces, puedes verlo como realmente es, ¿no? O sea, a mí, yo tengo una ley, y es que yo no critico los libros de mis amigos porque no quiero perderlos, ¿no? O sea, cuando un amigo me pasa un libro para que lo lea regularmente, solamente voy a decir me gustó o no me gustó, pero es probable que le diga que sí me gustó aunque no haya sido, porque no me gusta perder a mis amigos, ¿no? Entonces, por eso somos amigos todavía. Por eso somos amigos. Por eso somos amigos. Entonces, pero justamente cuando me cae un libro como el libro de Iván, pues tengo esta libertad de realmente tratarlo como es, ¿no? O sea, de aplicar realmente lo que es la justicia literaria. Y como bien dice Bruno, ¿no? O sea, esta justicia literaria no puede venir del yo sé más que tú, pero justamente el editor es el primer lector, ¿no? Entonces el editor siempre va a ser este niño que se va a emocionar con tu libro o no se va a emocionar con tu libro, ¿no? Y es una medida que yo tengo como editor y que agradezco que Vitralí me deje partir de eso, porque este libro me divirtió. Desde el principio me pareció muy divertido. Me sentía alegre, ¿no? De estar ahí, y no porque es un libro divertido, es un libro muy oscuro, pero yo me sentía alegre y satisfecho justamente con la oscuridad que transmite, ¿no? De repente es bien curioso cómo los temas van convergiendo incluso con personas con quienes piensas que no tienes ningún tipo de relación. Le he comentado a Iván en algunas ocasiones, a mí me encanta mucho el tema de la religión en el horror. Creo que la religión es así terra incógnita para poder explorar muchísimas emociones, y de aquí Iván de repente también se va a meter ahí con algunos temas religiosos, en especial con el evangelio de Santo Tomás y la figura de Cristo, ¿no? Este Cristo no perfecto. Y a mí se me hace muy curioso encontrarme con esos temas que son los que yo leo, ¿no? Yo escribo un poco sobre esa línea. No es como algo que yo me encuentre todo el tiempo, es algo que realmente me sucede muy pocas veces. Entonces sí agradezco el abanico que me da la literatura, de conocer personas a través de lo que escriben, más allá de entablar una amistad y tomar un café y lo demás, sino de realmente entablar una amistad con el libro, como bien dice Bruno, ¿no? Entonces antes de hacerme amigo de Iván, primero me hice amigo de su libro. Y eso es algo muy bonito, porque uno puede hablar libremente, ¿no? Y bueno, la casa que quiso un Dios, hablando en cómo fue la concepción de este libro y cómo fue que finalmente decidimos darle un dictamen positivo, vino justamente de que es algo que en Vitralí nos piden mucho, que es horror y terror. No es algo que abunde en nuestro catálogo, tendemos más bien a ser un poco más, más sociales, más existencialistas. Somos fatídicos en ese sentido, y este libro abría justamente esta brecha que, por ejemplo,
Iván se llevó un libro que no es parte de nuestro catálogo, que es parte de proyectos independientes. Compraste el de Poltercast, ¿no? Sí. Entonces, nosotros también recibimos a veces comisiones de otras editoriales porque para ayudarlos a difundir también a nosotros nos sirve, ¿no? Y es curioso porque justamente en esa feria de libros que fue la del Zócalo, el horror estaba por las nubes, todo el mundo quería, ¿no? Y nosotros no teníamos tanto material y pareciera que tú invocaste a los monstruos, ¿no? Porque después de que llegó tu libro, parecía que los demonios decidieron congregarse con nosotros, porque ahora ya tenemos de próxima publicación 3 novelas más que van por la misma línea, y es curioso, ¿no? A mí me gustaría preguntarte si practicas la magia, la brujería o algo, ¿no? O sea, cuéntanos, porque sí, o sea, fue algo que no nos esperábamos que pasara. No, bueno, primero que nada, pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. La verdad es que cuando inicié con este proyecto, pues todo fue nuevo, o sea, desde la escritura hasta ver de qué manera podía publicarlo, y fue muy grato también encontrarte a ti, porque de hecho fue mi primera búsqueda. O sea, no me tomó tanto tiempo como pudiera pensarse, pero fue muy grato esa parte. Ya se me olvidó, no me habéis preguntado. ¿Practicas la magia, la brujería? Sí. ¿Qué hiciste? No, bueno, respecto a ese tema, para nada. De hecho, soy agnóstico ateísta y no creo mucho en esta parte de la astrología ni nada por el estilo. Para mí, la mayoría de las cosas son meras coincidencias. Pero el hecho de que sean coincidencias no significa que no me llame la atención conocerlas. Tengo un pequeño ensayo muy curioso que es la astrología como religión anárquica de la actualidad. O sea, no es propiamente que me meta en la astrología, pero sí hablo un poquito acerca de esta parte de cosas que le está copiando la astrología a la religión, y que actualmente las personas las están siguiendo como si fuera una, pero de manera inconsciente. Entonces, no practico la... Ok. Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de tu obra, y es que cada capítulo trae una cita. Y bueno, lejos de que nos das un abanico de que eres un gran lector, lejos de ello, creo que cada cita, o sea, está Cioran, ¿no? O sea, está, creo que Bradbury. O sea, hay un crisol como de muchos pensamientos. ¿Cómo considerarías tú que influye todo lo que has leído, todas estas cuestiones? Porque digo, Cioran, pues nos vamos al existencialismo más incluso nihilista, ¿no? Y bueno, pues ahora que mencionas esto de agnosticismo ateísta, bueno, ¿cómo influye toda esta literatura para crear la casa que quiso un dios en la historia? ¿Cómo te influye? Creo que antes de que me interesaran los autores, me interesaron las historias. Ok. O sea, realmente cuando abría un libro no me preocupaba tanto por quién lo había escrito, sino más bien cuál era la historia que estaba. Y ya después empecé a ver como ciertos autores que me llamaban un poquito más la atención, que fueron los que más empecé a leer, como tipo Bradbury o Stephen King. Pero también hay otras inspiraciones que yo creo que me dan más peso, que es las historias sociales o las historias de la comunidad. Por ejemplo, si vamos a un pueblo, vamos a encontrar a fuerza una leyenda urbana. Y esa leyenda se nace del imaginario colectivo, y cada persona le va poniendo otro aspecto, otro detalle, y eso es lo que me llama la atención. E incluso, por ejemplo, estos autores que, como tú lo mencionas, lo retoman, los van haciendo suyos. Entonces, yo creo que más que nada es esa parte que me llama, de ir tomando como cada ciertos aspectos de cada uno de los autores, y luego tratar de hacer como algo propio, okay, algo mío. Claro, claro. Y se nota, ¿no? O sea, y se nota bastante en el estilo. O sea, es un estilo como muy marcadito el que tienes. Y bueno, a mí lo que me gustó mucho, como ahorita lo comentabas tú, Pablo, algo que me gustó es de que puedes iniciar el libro y el libro ya tiene planteada la historia. O sea, está utilizando el in media res, ¿no? O sea, tal cual partimos y ya está la historia, ya sabemos, ya uno tiene que estar intuyendo lo que está sucediendo, lo que está pasando, porque la historia ya comenzó.
si bien yo creo que esto nos permite como que adentrarnos mucho y sí es muy divertido, ¿no? Realmente es muy divertido, como dices tú, Pablo, no en el sentido de que uno esté carcajeándose, ¿no? Sino que es muy divertido porque de verdad parece que te estás metiendo, ¿no? En toda esta amalgama de la historia. Eh, bueno, yo tengo pues la cuestión, te estaba comentando, hay algunas partes que me gustaron muchísimo, ¿no? Las partes de las marcas, en donde va encontrando cada marca y cada marca tiene una descripción distinta. Bueno, a mí esta parte creo que me gustó muchísimo, creo que va como complementando pues mucho también a este personaje que, que pues no sé, como que pienso yo que eh, me hace muy visual. A mí en realidad me hace muy visual esta historia, se me hace muy visual. Pude notar la casa, me gustó muchísimo la elección de la portada, porque creo que es como me imaginé la casa, ¿no? O sea, es muy visual el libro, o sea, las marcas. Te digo, me gustó mucho la parte del diseño cuando lo estábamos diseñando, porque yo lo iba leyendo, cuando lo estaba diseñando yo lo iba leyendo. No fue de que lo leí antes, sino que lo iba diseñando y lo iba leyendo y me gustó mucho porque yo me iba imaginando estas marcas y me iba imaginando tal cual la forma en la que la teníamos planteando el diseño, el cómo lo estaban viendo, ¿no? A mí hubo partes, te digo, que me gustaron muchísimo, esta es una. No sé si quisieras platicarme, Pablo, algunas de tus partes preferidas, que nos platiques. Claro, claro, por supuesto. Platícanos. Bueno, es curioso. A mí hay muchos momentos en el libro que me parecieron resaltables. Otros creo que dialogan con lecturas que has tenido. Y es curioso porque uno como editor, bueno, siempre, nunca vamos a poder escapar de lo que se dice siempre, que es que la gente comienza leyendo a los autores consagrados, ¿no? Me gustó esto que dijiste ahorita, de que no te fijabas en el autor. Y en mi trabajo, yo ya no tengo tiempo para leer autores consagrados. En mi trabajo yo siempre voy descubriendo autores nuevos. Y es curioso porque creo que una de las críticas que más van a aparecer hacia la literatura independiente y hacia la literatura joven es la comparación, ¿no? Siempre partir de algo que ya habías leído o tu libro se parece a tal cosa o creo que tienes influencia de tal o cual autor. Hay una escena que me gustó muchísimo, no porque no haya sido leída jamás, sino porque la escribiste muy bien. Y es cuando le saca al bebé. Ustedes pensarán que les estoy haciendo spoilers, un poco de esto se tratan las presentaciones, ¿no? O sea, de contar cosas al aire y no contar la historia completa para que se emocionen. No es muy habitual que maten a los bebés en la literatura, no es muy habitual que uno quiera saber de muertes de bebés. Aquí todavía no nacen, ¿no? Es un feto. Pero es una escena muy visual y muy visceral. No obstante, me pareció muy tierna. Me parece tierna en el sentido de que el amor de la madre, el amor de proteger a lo que está saliendo de ella, pareciera que queda eclipsado por el amor que le tiene a él, ¿no? Entonces, ese amor retorcido, ese amor que linda de repente entre lo gris, entre sí, lo oscuro, me parece que son de las cosas que se trabajan siempre como desde el tabú, ¿no? Y siempre desde la perversión de lo sexual. No es el caso, ¿no? O sea, acá se trabaja desde una especie de amor todavía no corrupto y que se está corrompiendo justamente por el pecado del asesinato. O sea, volviendo con estas referencias de lo bíblico, ¿no? O sea, inmediatamente yo pensé en cuando Dios le pide a Abraham que mate a su hijo, ¿no? Uh-huh. Porque justamente la casa empieza a pedir víctimas, ¿no? O sea, la casa empieza a pedir sangre. Y acá todavía no sabemos eso, es lo que les digo, ¿no? O sea, esta novela realmente empieza donde tiene que empezar. O sea, nunca vemos ahí una explicación, ni siquiera una escena que nos prepare para eso. Simplemente vemos cómo sucede esta escena de homicidio y más adelante uno lo tiene que retomar, ¿no? Porque Iván no es este tipo de autores que te explique lo que te está escribiendo, ¿no? O sea, no te dice acaba de pasar esto y pasó por esto y por lo otro, ¿no? O sea, solamente acaba de pasar y te toca a ti investigarlo, a lo mejor sentirlo, saber por qué acaba de pasar eso, ¿no? Esa fue una escena que a mí me pareció muy buena porque
me impactó el hecho de estar pensando en cómo, o sea, cómo lo que le importa a ella en este momento es la relación, o sea, porque está preocupada por eso, ¿no? Y me parece que esa obsesión que hay incluso entre ellos dos como pareja empieza a marcar justamente porque hay un momento en el que los personajes empiezan a ser como parejitas, ¿no? Y viene justamente de esta necesidad humana que tenemos de relacionarnos, ¿no? De siempre encontrar un aliado en la situación, ¿no? O sea, como dice Bruno, ¿no? Si uno se va solo al FanFest ahorita, seguramente terminas haciéndote amigo de alguien porque no quieres pasar la experiencia solo, ¿no? Lo mismo en los temblores. No importa la situación en la que los seres humanos nos encontramos, buscamos justamente emparejarnos, ¿no? Y la palabra emparejar no nada más va por el lado del sentido del amor romántico ni del amor sexual o de cualquier otro tipo de atracción, sino de encontrar un par, ¿no? Encontrar a alguien que sienta como nosotros. Y es curioso porque, claro, o sea, si el feto está ahí, no siente. Ella es la que está sintiendo, ¿no? Pero no puede compartir los sentimientos con el feto. Esto me pareció muy brillante porque me llevó a pensar justamente en qué tipo de libro estaba leyendo, ¿no? O sea, si yo te puedo decir cuál fue el gancho en el que dije, esta novela vale la pena terminarla y terminarla bien, fue exactamente esa escena, y que es de las primerísimas, ¿no? No habían pasado todavía creo que ni el primer capítulo y ya estamos en esa parte. Entonces, por ahí me parece un acierto muy bueno de cómo lo pusiste, ¿no? Lo que me va a llevar a preguntarte justamente sobre la construcción de la novela. O sea, ¿qué tipo de escritor eres tú, no? Hay escritores que hacen una escaleta y ya la tienen clara qué va a pasar, en qué capítulo, tienen todo muy clarito, ¿no? Hay otros escritores que son un poco más desordenados y van escribiendo como lo sienten, ¿no? Yo, y lo digo con mucha honestidad, no alcanzo a vislumbrar qué tipo de escritor eres, ¿no? Hay momentos en los que la escritura me parecía demasiado variada, o sea, sentía como que la escritura de repente quería regresar un poco a lo que me había contado, otras veces se adelantaba demasiado, y eso no es necesariamente malo, eso lo digo con todas sus palabras, se volvió interesante para mí, me dieron ganas de saber del escritor, no nada más de su novela, sino también de saber de su proceso creativo, lo cual a nivel de editor es algo que tal vez solamente nos pasa a nosotros, ¿no? Y justamente estos momentos, estas presentaciones dan la oportunidad de entrarnos de esos chismes. Entonces, ¿qué tipo de escritor eres? Bueno, primero es curioso que mencionaras esa escena porque yo creo que esa escena es una de las que más me gustaron, pero al mismo tiempo más me asquearon. O sea, literalmente cuando terminé de escribirla estaba así como ¿de dónde salió esto? O sea, y la terminé, yo creo que fue muy corta realmente, pero precisamente, o sea, no es solamente gore o no solamente el sacrificio, sino es esta parte de toda la construcción, todo el amor que tiene este personaje femenino hacia su pareja. Y esa escena yo creo que es una de las más bonitas que me gustaron. Y respecto al otro, la verdad es que no, creo que en algún momento te lo mencioné, toda la historia nació en un sueño. O sea, fue una pesadilla, desperté a mitad de la noche y dije, está interesante, empecé a grabar una nota de voz. Fueron creo que 16 minutos y luego la pasé a una cuartilla, creo que cuartilla y media. Tenía el esqueleto, ya tenía nombres. Y luego fue como... Luego lo demás creo que fue muy fácil. O sea, para mí fue fácil en ese sentido porque ya sabía hacia dónde quería llegar. Pero también, mientras lo escribía, sí jugué mucho con ciertos aspectos que me llamaban la atención. Por ejemplo, más adelante hay una variación entre la perspectiva de diferentes personajes y como que intento jugar con los tiempos. Así como de, mientras tú estás haciendo esto, otro personaje al otro lado de la casa está haciendo esto. Y creo que fue lo que más me gustó también es del proceso de escritura, que no me cansé con un solo estilo, sino que, por ejemplo, de momento estaba escribiendo y recordaba, esto se parece a algo que yo leí en tal parte. Y este autor maneja sus textos o maneja su lenguaje de esta manera. No lo voy a copiar, obviamente, pero sí quiero hacer algo similar. Y entonces empezaba a jugar con esa parte. Pero todo eso era bajo una lista así como de, no una lista tal cual, pero sí algo que yo sabía, quiero llegar a esto, quiero hacer esto, ya el proceso era así como salga. Ok, interesante, interesante. Bueno, pues yo creo que entonces sí eres un escritor con escaleta. Sí, lo podemos decir que sí es un escritor con escaleta.
es muy valioso, ¿no? Ese proceso, a mí me gusta mucho este proceso de la escaleta, cuando ya tienes todo armado, cuando ya tienes todo estructurado, porque es más sencillo, es mucho más sencillo. Sin embargo, es bueno cuando uno también se deja llevar, o sea, dentro de la misma escaleta que te dejas llevar y a ver qué sucede. Bueno, a mí me llama mucho la atención el tema, como bien decías al inicio de la presentación, el tema del hogar, ¿no? O sea, el tema de la casa. Esta idea que tenemos de que el espacio aquí en México, por ejemplo, o sea, tenemos tan cimentado esta idea, ¿no? De que tu casa es mi casa, pero ¿crees que este tema de la casa aborda un poquito, justamente, ya que nos dices de lo social, aborda un poquito también de lo social, de cómo los hogares pueden devorar? O sea, la misma familia, la misma sociedad, las instituciones en las que estamos, pueden ser el monstruo que devora. Sí, por completo. Hay una frase que me llama mucho la atención, que es y que todos la hemos dicho, es si estas paredes hablaran. Y sí hablan, a mi modo de ver sí hablan. Que no las sabemos escuchar es otra cosa, pero todas las casas cuentan una historia. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a lo mejor tiembla y no se cae la casa, no hay un daño estructural, pero sí se hizo una grieta. Y esa grieta por sí solo ya puede empezar a contar una historia por todo lo que pasa a su alrededor. Y efectivamente, o sea, uno puede ver al vecino y el vecino es muy tranquilo, es muy amable y luego de momento, al menos a mí me gusta mucho el chisme, te enteras de Por eso es buen escritor, por eso. Exacto. Y luego te enteras de que ya hizo X cosa, que ya se peleó, que ya se divorció, y entonces empiezas a indagar y empiezas a saber más. Y ahora vamos a verlo un poquito más amplio, o sea, no solamente es la persona que vive en esa casa, a lo mejor esa casa ya perteneció a 2 o 3 familias, o perteneció a una, diferentes generaciones. Entonces, perfectamente nos pueden devorar. Hay personas que simplemente se quedan tan enraigados en esta es mi casa, este soy yo, estas son mis raíces, y también expresan parte de su propio sentir de no quiero mejorar, no quiero hacer algo más. Y está físicamente demostrado en su casa, en la manera en la que la decora, la manera en los hábitos que tiene, todo eso. Entonces, por supuesto que las casas nos devoran. Okay. Sí, es curioso esto que dices. Algo que me gusta, una manía que tengo yo, en el cine uno nunca ve a las personas comer, ¿no? O sea, bueno, sí los vemos comer, pero nunca se acaban la comida. Y es algo que a mí me desespera muchísimo en las películas, ¿no? O sea, que ves así la mesa servida, le dan 2 que 3 mordidas a la hamburguesa y se van, ¿no? Eso no lo hace la gente en la vida real. Está bien, es un guiño con la ficción. Pero algo que me gustó de tu novela, ahorita que hablas sobre esto, era como la importancia de la comida. Y es curioso, ¿no? Porque ellos son el alimento de la casa, ¿no? O sea, ellos están alimentando justamente a la manía, a la perversión. O sea, todo esto que empieza con el ritual de matar al bebé, todo esto que empieza con una especie de orden divina, de un ser divino que no está ahí, tiene que ver justamente, bueno, a mí me parecía como una especie de comunión, ¿no? Como una especie de comunión profana. De repente uno encuentra cosas que a lo mejor el autor no quiso poner ahí, ¿no? A mí había momentos en los que sentía que había mucha influencia del Ángel Exterminador de Buñuel, y había momentos en los que yo me imaginaba la novela en blanco y negro, ¿no? O sea, me la tenía que imaginar en blanco y negro, pero en otros instantes la novela tiene mucho color, sobre todo, por ejemplo, cuando suceden los banquetes, o cuando la casa ya empieza a estar como deshabitada. Hay en algún momento donde logran salir de la casa, que eso rompe completamente con la película de Buñuel, porque en la película de Buñuel nunca salen, pero aquí sí logran salir de la casa, pero no se logran alejar de la casa, ¿no? Y eso me parecía como esta cosa de la zona de seguridad, o sea, como cuando alguien ha pasado por un trauma muy grande y que delimita una zona de seguridad, donde si paso de aquí, el mundo se va a acabar. Y eso es un acierto, hablando de la novela, porque la novela pareciera que te incluye como un preso más, como un recluso más de su pequeño espacio, pero justamente porque no te da detalles de la vida de los personajes, ¿no? O sea, esta novela habla sobre la vida de los personajes dentro de la casa, ¿no?
no nos importa si tienen un pasado, si hay una familia, eso queda completamente anulado, ¿no? Entonces esa anulación de la personalidad, de lo que sería la identidad de cada personaje, si fue una decisión deliberada, te lo aplaudo muchísimo. Sí, y todavía te lo aplaudiría más si me dijeras, no fue una decisión deliberada, solo sucedió. Porque también es la magia de la literatura, ¿no? Que a veces el error pareciera que nos puede dar paso a la especulación, ¿no? Esta novela me gusta sobre todo por cómo especula las relaciones humanas, ¿no? No son relaciones humanas perfectas, y la relación humana que más me impactó y que es justamente el inicio de la novela es la relación que hay entre empleado y patrón. El respeto que se le tiene, ¿no?, al patrón, el respeto que se le tiene, por ejemplo, al sentido de aspiración y de crecer, ¿no? Todo este meollo que ustedes van a leer en esta novela empieza porque el jefe de Natanael lo invita a una cena, ¿no? O sea, lo llama a su oficina, es una oficina así llena de lujo y de pompa, y sentimos, ¿no?, cómo Natanael, mientras se va acercando hacia la oficina del jefe, habla como con una especie de reverencia de lo que vive, ¿no? O sea, las puertas de madera oscura, el peso del pomo cuando se abre, ¿no? Está perfectamente sentado en su sillón frente a su escritorio, y sin que lo diga el autor sabemos que Natanael quiere esa vida, ¿no? Y cuando le abre las puertas a su casa y le invita a esta cena para que ni siquiera le dice qué va a pasar en la cena, pero él empieza a imaginarse que se va a juntar con gente igual de importante que el jefe. O sea, él empieza ya a fantasear con esa vida a la que aspira, ¿no? Él empieza justamente a querer, a desear. Y ahí viene la corrupción. Eso me gustó muchísimo, ¿no? Porque la corrupción no viene del deseo de lo que se ve, sino del deseo de lo que no se tiene. Y eso es fabuloso en la novela, porque justamente habla del hambre, ¿no? O sea, no del hambre como lo entendemos, de esta necesidad de comer para sobrevivir, sino de la gula. O sea, de esta necesidad de comer para disfrutar, de comer para gozar. Y ese tipo de corrupción que hay desde actitudes tan sencillas como aceptar una invitación a una cena, es lo que le da el aderezo a tu prosa, ¿no? Que pareciera que tu prosa viene de experiencias personales, ¿no? Obviamente magnificadas por la ficción, magnificadas por el deseo de contar una historia. Mi pregunta así es, ¿quién es Natanael? No es la pregunta, van a leer esto, sino como persona viva, más allá de las páginas, ¿quién es? ¿Cómo lo describes? Pues primero, tienes razón en que hay gran parte de mí en ese libro, magnificado, o sea, historias personales, algunas fantásticas, qué es real y qué no, eso no lo voy a decir, eso ya quedará ahí. Pero Natanael, más que nada, es precisamente una persona muy similar a David, que pues a David en el libro, que no se menciona en esos capítulos, pero es una persona que quiere crecer, tiene mucha ansia de crecimiento, sin embargo no tiene claras sus prioridades, y en ese proceso busca los caminos que otros le trazan para él. En este caso sería Marcus, el que le dice, no, pues sabes que ven, junta, me vas a ayudar y todo ese rollo, pero de alguna manera está interiorizando más el deseo de Marcus que sus propios deseos, y es parte de lo que también intenté como explorar un poco, de quiénes somos nosotros más allá de nuestras propias sombras y cómo estas sombras interactúan con nuestros deseos. Y una pregunta que estuvo muy presente en mi mente mientras escribía esto es, ¿realmente nosotros queremos lo que deseamos o es el deseo que alguien más nos dijo que nosotros Claro, sí. debemos tener? Pues yo creo que se vuelve a plantear justamente este tema y esta misma pregunta con la casa, ¿no? O sea, la misma casa, porque la casa yo creo que es un eco de David, o sea, es este eco, ¿no? A mí, de hecho, David, pues esta historia, ¿no? De voces, todo esto, como que sí me impresionó mucho, y no en el sentido de que, como dices, ¿no, Pablo? O sea, no es que no lo hayamos visto antes, no es que no haya sucedido antes en otro libro, en otra película, no es que no esté, no es que no esté en la realidad, ¿no? ¿Cuántas personas no han cometido actos terribles
al escuchar, ¿no? O al ver ciertas cosas. Pero creo que me impactó mucho la manera en la que lo describes, ¿no, David? Creo que esta historia de este personaje, no sé por qué, ¿no? O sea, pero a mí me transportó muchísimo a cuando yo vivía en la colonia Guerrero, a unas cuadras. Me transportó muchísimo a personas de allí, no sé por qué, personas que pues conocí y, y que justamente, bueno, pues cometían actos violentos, cuestiones así. Y bueno, pues todo estaba dentro, ¿no? de la misma cabeza. Creo que esta misma cuestión del deseo, creo que el deseo te puede destruir, ¿no? Como tal, creo que un deseo es una fuerza destructora de la humanidad, o sea, no creo que sea en vano también tanto tipo de filosofías, ¿no? Como puede ser el pesimismo, como puede ser el budismo, ¿no? O sea, el deseo es el origen del mal humano, ¿no? Y, y bueno, pues pasando a otros temas, ahora sí que no sé si nos quieras regalar un fragmentito del libro. A mí me gustaría mucho que nos lo regalaras, que nos leyeras un pedacito y poder comentarlo. ¿Qué te parece? Ok, Yo deseo eso. estaría bien. Deja nada más pienso cuál sería el adecuado.